Shalom, shalom, mis amados, mis amadas. Bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para nosotros un gran honor y un gran placer poder estar en esta plataforma y poder comunicar las verdades espirituales que el Señor quiere, desea y anhela transmitir a su pueblo. Ya que todos nosotros somos el pueblo del Señor, me gustaría iniciar este tiempo que hemos denominado la percepción de la realidad. Es interesante este tema, este concepto de percepción, porque conforme a tu percepción es que tú recibirás de parte del cielo. La luz que emana del Creador no puede ser percibida, no puede ser aprendida, no puede ser tomada, alcanzada, si no percibe correctamente. Me gusta una historia muy interesante que siempre utilizo. Es la historia de David, ¿se acuerdan? David en una ocasión, cuando se enfrentaba a Goliat, parte de su victoria no fue solamente el enfrentarse a él y usar las piedras, escoge 5 piedras, entre esas 5 coge una con su honda y le lanza esa piedra al gigante y el gigante cae y muere. No, la victoria ya estaba ganada antes, porque fue la actitud a través de la percepción que él tuvo que pudo darle la victoria que él recibe luego de que él percibe correctamente. ¿Qué percibió David? Bueno, David percibió que el gigante, que aunque era un gigante, que era una tipología espiritual del mayor ataque de la carne que nosotros tenemos, del Yetzer Hará, de la inclinación al mal que está dentro de nosotros, que aunque ese Yetzer Hará, en el caso de Goliat, era un gigante inmenso, filisteo, los filisteos eran una imagen del Yetzer Hará, de la carne. Él podía vencerlo porque él entendió que él tenía un convenio con el Creador y que ese gigante no tenía un convenio. Entonces, al discernir esta dinámica, al percibir correctamente quién era el fuerte, quién era el verdadero gigante, quién era el que gerenciaba, por así decirlo, la realidad en la cual vivimos. A veces la realidad viene en forma de prueba para poder probar qué tenemos dentro. Y a eso yo me refiero cuando hablo de la percepción de la realidad. La realidad hay que percibirla correctamente. Así que permítame iniciar este tiempo, esta charla, unos principios en forma de charla que tendremos. Si tiene alguna pregunta al final de la clase, por favor escríbala y tendremos un tiempo donde podremos tener ese tiempo de preguntas y respuestas y de un intercambio importante para poder saber si usted recibió, entendió esta verdad, esta charla de hoy. En este caso, los principios que vamos a hablar. Así que permítame iniciar. La percepción de la realidad. Quiero decir primero que la realidad del hombre está limitada, la realidad del ser humano está limitada por la percepción tanto sensorial, los sentidos, las emociones, el pensamiento y la imaginación. Esos son los elementos de su alma, del soplo divino que recibimos del Creador. Son habilidades del alma. Esta percepción o estos aspectos, estas habilidades, capacidades, también puede llamarse, en hebreo son midot, tributos, son los conductos, las vías a través de las cuales nos relacionamos con la vida. Usted se relaciona con la existencia, con la realidad en la cual usted vive, a través del alma que usted tiene. Es el punto de contacto
el interfase, para que usted me entienda, de la realidad. En la forma en que orientemos, dirijamos estos aspectos, percibiremos la realidad. Cómo usted administre, cómo usted maneje esos elementos, podrá entonces percibir la realidad tal cual el creador, el Boreolam, ha querido siempre. Ahora, ¿de qué depende la orientación? Aquí yo quiero tomarme un momento para poder yo tratar de explicar de qué depende esta orientación. Depende, mis amados, del objeto que tengamos. Depende del objeto. En esa dirección, el objeto que yo tenga se dirigirá mi orientación. Por ejemplo, un arquitecto, para que usted me entienda que estoy tratando de decir, un arquitecto, por ejemplo, concentra sus sentidos, sus emociones, sus pensamientos, su imaginación en construir edificios. Él tiene una orientación. Un químico también se dedicará a la comprensión de las leyes que rigen los elementos para crear nuevas sustancias. Entonces siempre hay un objeto, siempre hay un objetivo, una marca que seguir para poder nosotros recibir correctamente la realidad, aprender la realidad, captar la realidad, proyectarnos en ella y cumplir el propósito. Necesito una orientación correcta. En otras palabras, todos, no importa cuál sea el área de interés, concentran sus potencialidades en su objetivo, siendo el objetivo el centro, la diana inamovible que atrae todas nuestras energías, que atraen todos nuestros esfuerzos. En todos los ámbitos, en todas las esferas de la vida, hay objetivos particulares y objetivos generales. En todas las facetas. Cuando los objetivos particulares, escuchen muy bien esto, están en contradicción, en desaveniencia con los objetivos generales, se producen conflictos que generan y que generalmente degeneran, óyame bien, degeneran sufrimientos, en conflictos, tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Para yo poder entender la realidad correctamente en la cual yo existo, en la cual yo vivo, en la cual yo me proyecto, necesito armonizar los objetivos que la existencia tiene, comprensión de estos objetivos. Un ejemplo claro de esto es el cuerpo humano. Ese ejemplo se ha usado innumerables de veces. ¿Se acuerda usted? Pablo, el apóstol Pablo, Rashaul, utiliza este argumento retórico para traer un entendimiento de este principio. Nuestro cuerpo está compuesto de diferentes órganos, cada uno con diferentes funciones que realizar, pero con uno o con otro objetivo. Aunque son elementos disímiles, distintos, un ojo, un oído, una boca, por ejemplo, para que usted me entienda. ¿Cuál es el objetivo primario de todo? Hay un objetivo, es servir de bienestar al hombre. Es que el hombre reciba el bienestar, esté en bienestar, tenga bienestar. Todos los órganos trabajan para ese objetivo, aunque todos ellos son diferentes. El hombre está sano cuando cada órgano, escuchen muy bien, cuando cada órgano opera, trabaja para el cometido que se le dio, para la funcionalidad que se le asignó. En cambio, si cada órgano trabaja para sí, descuidando su relación y su interrelación con el resto del cuerpo, esto se resentirá. El cuerpo suyo, mi amado, mire, será gravemente afectado. Por tanto,
Debemos comprender entonces las leyes. Escúchenme muy bien, por favor, porque esto es muy importante. Las leyes y los principios generales que gobiernan la creación. La Torá nos enseña que son 613 mitzvot. Son 613 mandamientos que relacionan al hombre con su semejante y que relacionan al hombre con el Kadosh Baruj Hu, con el Eterno, con el Boreolam, el Creador. La clase pasada, le invito a que vaya a nuestro canal y escuche los principios de los mandamientos, los 10 mandamientos, que como hablamos en la clase pasada, son el objetivo de toda la creación. En otras palabras, también son todas las clasificaciones con las cuales los 613 mandamientos están incluidos. Son las 10, por así decirlo, las 10 ramas de todos los mandamientos. Pero que estos 10 mandamientos en sí, este conjunto de 10 palabras, representan principios eternos. Son 5 en total. Y ahí yo lo desgloso, yo prefiero que lo vaya y lo busque y que pueda nutrirse de estas cosas. Por tanto, para poder yo proyectarme en la realidad, necesito conocer las leyes y las reglas que existen en la realidad. Ellas están basadas en mi relación con mi prójimo y mi relación con el Señor, con el Hakadosh Baruj Hu. Al aplicarlos, a llevarlo a la acción, hemos determinado que el mundo que vivimos es un mundo que fue basado en la acción. Es por eso que todo lo que no está en movimiento, inclusive hasta que usted perciba movimiento, todo lo que existe está en movimiento. Por tanto, se necesita la aplicación de esto. Lograremos equilibrar de esa manera nuestros objetivos, nuestros intereses particulares con el objetivo general que abarca todos los seres y todos los aspectos de la vida. Lo general y lo particular obedece a las mismas causas. Vamos a ver cuál es la causa. Por lo tanto, el entender lo general, al entenderlo, al desmenuzarlo, al comprenderlo, que es la labor del ser humano, la labor del ser humano en la tierra es a venir a comprender esto, este escenario en el cual fuimos puestos. Cuando yo entiendo lo general, puedo comprender lo particular. Es decir, el sentido de cada uno de los detalles que conforman, que comprenden la realidad. Y cuál nuestro hogar y función dentro, y cuál es el lugar, mi lugar dentro de la creación, cuál es mi función también dentro de esta realidad de la creación y de la vida. La base del sufrimiento humano, escuchen muy bien, la base de los males, la base de los problemas, de las adversidades que se crean por el propio ser humano, que son la mayor manifestación de creación de males del hombre. Hay 3 fuentes, según los sabios hebreos, que nos enseñan en nuestra tradición a entender el mal. El mal se produce por 3 aspectos, dicen ellos. El primero es la naturaleza. La naturaleza en sí misma produce ciertas circunstancias que producen mal. Es por eso que yo tengo que estar apercibido de ella, no abusar de ella y conectarme al ritmo de ella. Lo segundo es que nuestro prójimo, nuestros hermanos, nuestros coterráneos, los seres humanos, son los segundos generadores de mal. Otra persona aparte de mí. Pero el principal generador de mal somos nosotros mismos. El 95% de los males que nosotros tenemos en nuestra vida los producimos nosotros mismos. Porque está basado este mundo, el mundo en el cual vivimos, está basado, como hemos hablado en esta clase, en la libre elección que usted tiene, señor y señora que me escuchan. Si usted decide contrario a lo que estamos diciendo, a las leyes, a los lineamientos de la causa, del creador, para que usted entienda, producirá un sufrimiento, producirá mal. El equilibrio entonces se logrará, ya que lo que Dios quiere es traer en nuestra memoria, en nuestro entendimiento,
es que Él quiere que el mundo esté equilibrado, que las fuerzas de la luz y de la oscuridad estén balanceadas y que pueda entonces usted recibir la luz de Él, que se desarrolla y que se percibe de muchas maneras, como prosperidad, como paz, sanidad, por así decirle algunos. Entonces, cuando el ser humano experimenta sufrimiento, es porque hay un desequilibrio entre lo particular y lo general. Escuche muy bien, entre el objetivo, la causa y mi elección. El equilibrio se logrará cuando las voluntades individuales estén en armonía con las leyes y los principios que rigen la vida en todas las esferas, en todos los planos, en todos los mundos, lo cual ha de beneficiar a todos los seres por igual. Por tanto, el logro de este equilibrio entre lo particular y lo general, del hombre con su prójimo y del hombre con todos los aspectos de la realidad, es justamente la razón de la vida. ¿Quieres saber cuál es la razón de la vida? Esta es. La razón de la vida literalmente es armonizar la mente del Creador, el propósito eterno. Es poder nosotros ecualizarnos en el interés divino y ser co-creadores, coayudadores de este propósito, en esta realidad en la cual nosotros vivimos. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. En ese proceso yo seré beneficiado abundantemente. Este proceso es la creación, mis amados. Y consiste en el perfeccionamiento constante al cual el hombre debe aspirar y perseguir y esforzarse día a día para lograrlo. Es la razón por la que estamos en este mundo. ¿Cree usted que estar en este mundo es para dormir un día y despertarme al otro día, para trabajar en 8 horas, 15 horas quizás y pagar cuentas? No, mi amado, el objetivo es que usted se perfeccione a través de conectarse a las reglas de juego del que creó este sistema, esta realidad en la cual tú y yo vivimos. Este proceso, mis amados, de perfeccionamiento es la razón por la cual estamos aquí. Es la base del trabajo espiritual de nuestro pueblo Israel, de ti y de mí que somos Israel. Y es la emuná, es la plena certeza, plena confianza en el Creador. La base de la Torah es la emuná. Y la emuná, mis amados, o sea, también está conectado al entrenamiento. Cuando usted busca esta raíz, bueno, lo hablamos en la clase pasada, hablamos algo de esto. La raíz de la palabra emuná es amén, que viene de la raíz emet, que es verdad. Entonces la emuná tiene que ver en su esencia con la verdad, igual que la palabra imun, que significa entrenamiento. Usted está en la vida aquí entrenándose. Es un entrenamiento permanente en todos los momentos de la vida. O sea, todos los momentos de la vida son un aprendizaje que no olvidaremos y que no deberíamos olvidar en cada circunstancia. ¿Cuál es el objetivo general cuando yo me enfrento, cuando yo me conecto con con estos entrenamientos? ¿Y cuál es el beneficio que yo puedo sacar al confrontarse los intereses generales con los intereses particulares propios? En este proceso de entrenamiento, ¿qué es el proceso de entrenamiento entonces? Aquí está. Es usted cada día más desistir de sus intereses particulares y conectarse a los intereses, al objetivo general de la creación. Este entrenamiento no es algo simplemente intelectual, mis amados. Y ahí es que mucha gente se pierde. Y hay mucha gente que quiere siempre tener la razón por encima de otros. Y eso trae discordia, siempre va a traer discordia. Sino que
Este entrenamiento es una forma de vida basada en la Torá, Señor. Que cada uno de nosotros, cuando nosotros nos conectamos particularmente al ejercicio de la Torah, por ejemplo, guarda el Shabbat, y cuando cada Shabbat viene, cada semana, y todos guardamos Shabbat, particularmente todos nos estamos conectando a la intención general del Creador. Son los mandamientos de Dios que ayuda al hombre, que nos ayuda a todos nosotros a actuar en armonía, en consonancia perfecta con las leyes que rigen todos los ámbitos de la vida y de la realidad. La Torá y los mandamientos, mitzvot en hebreo, nos confrontan a los parámetros concretos para que sepamos medir en todo momento nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con la sociedad, en todos los órdenes de la vida. De manera que, como dice un tratado del Talmud llamado el Pirkei Avot, los dichos de los padres, dice algo tremendo que quiero traer a colación. Mire que dice, aquel cuya sabiduría es superior a sus actos es comparable al árbol con follaje pesado y espeso, pero con raíces débiles, que el viento puede arrancar. Yo me acuerdo también la frase del Salmo 1:1, que cuando usted medita en la Torah dice, será como un árbol plantado a orillas de un río que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Por tanto, la emuná de nuestro pueblo Israel es una disciplina permanente, una disciplina que debe cimentarse para que el desarrollo de nuestra vida sea el dar y beneficiar al prójimo. Escuchen muy bien eso. La realidad o la percepción de la realidad, el objetivo central de esto es el desarrollo de la voluntad humana, el perfeccionamiento en el dar y el beneficiar a tu prójimo. Todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, todo lo que piense, todo, mi amado, debe ser dirigido a ese objetivo. Cuando esta voluntad y deseo son completos, cuando usted se perfecciona, póngame mucha atención, se logran grados más altos de sabiduría para así poder aplicarlo. La Torá, mis amados, es conocimiento hebreo que nos proporciona los instrumentos para que la voluntad y el deseo, escuchen muy bien, se unifiquen en plenitud con el Creador. Y ese es el objetivo por la cual nosotros estamos aquí. Y este es el objetivo de la percepción correcta de la realidad. En la medida en que el hombre se esfuerza en beneficiar a su prójimo, en la medida que el hombre se esfuerza en dar a su prójimo, la luz del Creador lo iluminará. Y en esa medida, en cada circunstancia de crecimiento, comenzará a descubrir todos, de una manera gradual, todos los elementos, todos los aspectos de la realidad. Por tanto, las luces, la luz del Creador, la intención del Creador que da fuerza para poder realizar este proceso, está codificada en la Torah a través de los mandamientos. Por tanto, depende de nosotros, escuchen muy bien esto, depende de ti, de mí, mi amado. Depende de nosotros que ese conocimiento se aplique y permanezca latente, permanente. En dicho aspecto reside justamente lo que nosotros hemos definido en la clase pasada, que es el libre albedrío. El libre albedrío funciona de dos maneras
¿Qué es el libre albedrío? Literalmente el libre albedrío es separar y elegir. Separar el bien del mal y elegir la vida, el bien. Eso es el libre albedrío. Para eso usted está aquí. De manera que nos conectamos con la vida a través del conocimiento de las leyes que rigen la creación, con una conciencia plena, un entendimiento perspicaz, una claridad mental, para que usted me entienda, consciente de que cada momento estamos conscientes de que estamos aplicando las leyes que Dios quiere. O si no, experimentaremos lo contrario, que es el sufrimiento por la ignorancia. Es lo que representa la luz, la oscuridad. La oscuridad del primer día es ignorancia, literalmente. Por eso la Torá del primer día nos enseña, la enseñanza o el primer principio fundamental de la creación, el primario, es esto de la luz. Luz versus tiniebla. Ello hay un escenario aquí importante que usted tiene que saber. La ignorancia te inhibe conocer, es desconocer literalmente o mal usar también los principios bíblicos. La sabiduría de la Torah es denominada también sabiduría de la verdad. En hebreo esto se llama Jotma Haemet. Sabiduría de la verdad. Ya que si el hombre la estudia con esfuerzo, con entrega, con todo su ser, la Torah. Sí, porque hay muchas cosas que no son Torah, ¿eh? Esto le indicará dónde está situado. La Torah es un espejo. Pablo enseñó que la Torah es un espejo, te dice dónde tú estás. Te dice cómo tú estás delante de la vida, delante de tus semejantes. Es la Torah el espejo que te mide a ti en qué lugar, en cuál es el estatus espiritual que tú presentas y cuál es el grado de conciencia con respecto a la luz infinita, a la luz del primer día y al creador y a lo creado. Por tanto, ignorar esto producirá caos, producirá sufrimiento. Entonces podemos notar que la realidad está basada en tres cosas. ¿Cómo yo me proyecto a la realidad? Tres formas. Hay tres principios importantes. Primero, las leyes y los principios generales. La Torá, los mandamientos. 613 mandamientos que están diseminados en todo el documento que se llama la Biblia. 613 mandamientos, que son los principios generales. Segundo, la emuná, la fe, una confianza, pero que también es un entrenamiento en el deseo de dar. La emuná tiene que ver con el deseo de dar y de beneficiar a tu prójimo, pero que la religión la ha traducido como fe o creencia, que no tiene nada que ver con la palabra original. El concepto detrás de esa palabra, que literalmente significa entrenamiento en el deseo de dar y de beneficiar a tu prójimo en cada acción, en cada acto que tú hagas. El poder de la emuná es tan poderoso en la vida de un creyente que transforma la conciencia de la voluntad y el deseo de la neshama, de tu parte almática, de tu alma, del hombre interior, como Pablo también le llama, más alta, que está más conectada a los mundos superiores, para que usted me entienda, al cielo. Esta forma de conocimiento que amplía gradualmente el espacio mental y el emocional del hombre. Y tercero, está el inmune. Y aquí que estamos nosotros, tenemos que poner mucho esfuerzo. El inmune es ese entrenamiento, el ejercicio, la práctica. Yo todavía no puedo entender cómo hay tanta gente que habla y habla y habla y habla y habla y no hace. ¿De qué vale que usted hable tanto y enseñe tanto si no hace? Ya que la base
de la percepción correcta de la realidad y del develar los misterios de esta y del aproximarme a ella correctamente es la práctica. Es el ejercicio constante de practicar estas leyes que yo asumo con la emuná, con esa voluntad de beneficiar a otros. ¿Entendió? Esta es la clave de la percepción. Por tanto, esta realidad se manifiesta en dos áreas. Yo he hablado de esto ya varias veces. En lo espiritual y en lo material. Hay dos escenarios, hay dos dimensiones, hay dos lugares, hay dos formas a través de las cuales la realidad se manifiesta. En lo espiritual y lo material. Usted no puede decir, bueno, yo soy muy espiritual. No, no. Usted también debe envolverse en lo material. Ah, no, no, que yo soy muy material y lo espiritual lo pongo a un lado. No, no, no está entendiendo. Esto es una sinergia. Que aunque uno pesa más que otro, que aunque uno dirija al otro, que aunque uno sea la fuente mayoritaria, los dos son elementos que están unidos intrínsecamente. Lo espiritual es el ámbito de la vida que nos posibilita el acceso a las causas, al ideal, a la mente del creador, a la luz divina. Mientras que lo material son las consecuencias, las expresiones de esas causas. La realidad espiritual está basada en principios objetivos, en principios universales, eternos, que no varían, que son constantes. En otras palabras, no importando su estado de ánimo, los principios serán iguales. Serán los mismos. Permanecerán. Los cuales también se manifiestan en el ámbito mental, en el ámbito emocional, en el ámbito material sensorial, de acuerdo a la actitud humana. Por tanto, la actitud humana es muy importante. Los principios que rigen la realidad no dependen de criterios humanos. Ya lo entendió, la causa no depende de ningún criterio humano. Por tanto, son parte intrínseca de la propia naturaleza de la creación. Usted no puede entender esto, que cuando los científicos, que son una gran ayuda, los científicos, esta gente han creado, han posibilitado un campo de sabiduría y de entendimiento muy poderoso. Y a través de la ciencia hemos nosotros conectado muchos puntos ciegos que la religión, por así decirlo, la religión, los sistemas religiosos nunca pudieron resolver. Por tanto, ¿cómo esos científicos llegaron a ese entendimiento? O observando la creación, ya esos principios estaban ahí. Einstein descubre la ley de la relatividad, pero la ley de la relatividad estaba en la creación. La ley de la gravedad por igual. ¿Cómo llegaron ellos a ese entendimiento? Observando la creación. A eso me refiero, que son parte intrínseca de la creación de estos principios eternos, ya sea de ambas vías, ya sea de la forma natural o de la forma espiritual. El hombre descubre dichos principios, escuche muy bien, descubre dichos principios y los codifica, los arregla. Descubrir es el resultado de un esfuerzo. Por tanto, cuando logra comprender las leyes que gobiernan la realidad, algunos de los principios expuestos en la Torá se pueden comprender natural y racionalmente, después de que fueron formulados hace ya miles de años. Pero no debemos olvidar que su esencia, escuchen muy bien esta palabra, la esencia, está sobre la creación, está por encima, de la misma forma que las leyes físicas que el hombre descubre y no crea. Cuando vamos a la sociedad civilizada, vemos principios también, ya que en todas las áreas de la vida, en la social,
hay principios. En las sociedades civilizadas hay principios que son reconocidos y están en la ley moral del Señor que Él creó. Por ejemplo, hay principios como el no codiciar, el no engañar, el no robar, el no adulterar, el no asesinar, el respetar a los padres, el honrar a los padres, por mencionar algunos. Estos se transformaron en normas solo a partir de la revelación de la Torá. Y aún así la humanidad no ha logrado incorporarlos como parte de su naturaleza. Ahora, es importante entender también, para yo poder percibir la realidad, es que la realidad, escúchame muy bien, por favor, la realidad tiene diferentes formas. Toda la realidad que podemos percibir a través de nuestros sentidos e inteligencia no son sino las diferentes formas de la sabiduría revelacional infinita que nutre la vida, que se manifiesta. Hay diferentes metodologías, sea a través de los fenómenos naturales, como yo he hablado, ya que los dos niveles de influencia que el Eterno tiene, como hemos hablado en charlas anteriores, son dos. ¿Cuáles son, Fernando? Ayúdame. Bueno, las leyes de la naturaleza, y segundo, las leyes de la Torá, las leyes morales. Una se manifiesta a través de nombres divinos. La Torá se revela a través del nombre divino, Yud-Hei, Bat-Hei, o Jehová, o Yahweh, como usted considere llamarle, mi amado. Escúcheme muy bien, que refleja la bondad, la misericordia del Creador. Es a través de la realidad natural, visible, en la cual yo vivo, pero en el área de la moralidad, que la maneja la libertad humana de elegir, se revela y se es influenciada por el nombre que representa el atributo de misericordia y atributo de gracia del Creador. Pero la creación también, a través de las leyes naturales, a través del orden de la creación, basado en las leyes de la naturaleza, son reveladas a través del nombre divino que representa la Geburá, que representa el rigor y el poder, que es Elohim. El Señor se manifiesta en la vida a través de todos los nombres principales. Es por eso que cada vez que usted ve esos nombres, estén solos o estén unidos, es un mensaje en sí mismo esto. Esto te da entendimiento de cómo Dios trata contigo. Uno es a través de un mandato y otro es a través de una conversación. Por ejemplo, cuando Dios creó el mundo, ¿se acuerda usted? Él declaró una palabra y se creó. Vino a existencia, se ordenó lo que él ya había planteado, había hablado. Una cosa es hablar y una cosa es conversar en la Escritura. Cuando el Señor habla, es un monólogo. No depende de nadie, nada de lo que va a suceder, solamente del Elohim soberano, poderoso, a través del juicio del poder, que es Elohim. Él manifiesta o influencia el mundo, la realidad en la cual vivimos a través de este nombre, que es como si fuera un rey que estuviera legislando, ya que la palabra de un rey es ley, mis amores. Todo el que conoce este sistema de monarquía sabe lo que estoy diciendo. Ahora, cuando él habla, no dice, él está estableciendo dentro de la creación un monólogo con la creación, que somos nosotros. Ahí no rige la imposición, ahí rige la gracia y la misericordia, porque esto está basado en la libre elección del hombre. Ahí se necesita que usted elija libremente las palabras que le ha dado. Y a eso que yo me estoy refiriendo aquí, en cuanto a la percepción de la realidad, para poder percibir la realidad y conectarme al objetivo principal de la realidad. Yo tengo que entender estos principios. Por tanto, volviendo aquí, sea a través de fenómenos naturales, de la ciencia,
a través de los pensamientos que ocupan la psicología, que ocupan la filosofía, como los espirituales que esboza la Torá. Todas estas formas diferentes son las maneras como el Hakadosh Baruj Hu, el creador, se revela, se muestra, se manifiesta en la vida. Entonces, lo que debemos entonces nosotros establecer en forma precisa es el objetivo de toda la actividad humana. Justificar el egoísmo o educar a los seres humanos a descubrirse como parte de una sola humanidad integrada por pueblos individuos que se complementan y que se necesitan mutuamente para alcanzar la armonía universal. La auténtica concepción y forma de la vida, como el Señor la pensó, como Él quiere que yo la aborde, que es transmitida por la Torá, principalmente en su comprensión interior, su conciencia clara, precisa de la intención original, la causa primaria, conduce al hombre en cada aspecto o cada acto que realiza la unidad inmanente de toda la realidad. Oh, mi Dios, lo material y lo espiritual, Dios, cielo y tierra, también la ciencia y también la Torá. Es tremendo. Y esto puede ser malo o bueno dependiendo al uso que tú hagas de ello. A la larga, para yo poder entender la realidad correctamente, es cuando yo puedo discernir, percibir claramente el objetivo, la centralidad de toda la creación. La apreciación de la realidad, escúcheme muy bien, por favor, depende de los objetivos y no de las definiciones teóricas desligadas de la actitud humana. Toda sabiduría se evalúa de acuerdo a su objetivo. Por tanto, yo debo sostener que lo auténticamente espiritual es el camino hacia el logro de la voluntad altruista. Debo despojarme de todo egoísmo y lo material, aquello que nos conduce a ese rasgo distintivo que es el egoísmo. Cuando yo me inclino en lo material, constantemente estoy dándole la rienda suelta al egoísmo, pero cuando yo me conecto a la causa primaria, a la intención original de la creación de la realidad, que es el beneficiar al prójimo, el dar al prójimo, entonces yo estaré percibiendo realmente lo que el Señor está tratando de establecer en esta tierra. Somos parte de una realidad conjunta. Yo no soy un llanero solitario, yo no estoy solo, aislado. El aislamiento, la separación destruye el propósito. La imposición, la coartación de libertades, por así decirlo, destruye el objetivo principal. Ahora podemos comprender por qué muchas veces lo que parece en primera instancia espiritual no es más que codicia, no es más que ego, ya que son objetivos egoístas. Por el contrario, cuando se emplea conscientemente el dinero, el tiempo, cuando se emplea conscientemente el dinero y el tiempo, es que el dinero y el tiempo, si yo no lo conecto a la causa primaria, estoy fuera del orden. Eso es lo que estoy tratando de decir. No es que usted no puede hacerlo, usted lo puede hacer, pero traerá caos en su propia vida. Porque la creación, la percepción, la realidad, tiene un motivo, tiene un curso a seguir. En otras palabras, se definiría esto como hacer actos de bien. Por eso el Señor le dice al pueblo, elige
la vida o la muerte. He puesto delante de ti dos caminos. Óigame bien, cómo es que yo me aproximo, cómo yo me enfrento a la realidad es a través de decisiones conscientes. Y que aunque yo elija el mal, yo tengo mi derecho, yo tengo el derecho, yo puedo hacerlo, pero estaría en contra del objetivo. Esa es la idea que estamos tratando de poner. Un niño, por ejemplo, o una persona inmadura, limita la realidad a sí misma. Esta es la causa primaria de problemas económicos, de problemas ministeriales, de problemas matrimoniales, que las personas quieren limitar la realidad a ellos, cuando no es cierto. Aunque usted tiene el derecho a pensarlo y a decidir contrario. ¿Cómo las personas miden eso? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten o cómo piensan que es la realidad? Cuando la persona piensa o siente que la realidad es de cierta manera, siendo la realidad diferente a lo que piensan y sienten, ¿qué pasará? Producirá caos, sufrimiento, decepciones. Por tanto, estas personas reducen la realidad a su mente, reducen la realidad de arriba a abajo, en lugar de colocar su cabeza en la Torá y discernir los principios superiores, ya que los principios superiores están por encima de la humanidad. Entonces, los principios superiores, para que usted entienda, pone la Torá en su cabeza y limita todo a su concepción. Solo hablamos la clase pasada. Bueno, no, el comentario de la Torá de este Shabbat, hablamos de eso. Cada cosa que usted piensa, sienta, haga, sí piense, siente y haga, pero no permita engañarse a usted mismo pensando que esa es la realidad. La realidad tiene un propósito superior, tiene una causa primaria, un objetivo que hay que lograr. Por tanto, cuando yo entiendo esto, y este objetivo es la Torá, llamado la Torá, que es basada en la elección personal, una elección personal de una entidad libre, libre como usted y yo. Usted y yo somos personas libres, que Dios nos dio la libertad de elegir. Pero cuando usted comienza a elegir lo que usted quiera, lo que usted siente, lo que usted piensa, producirá caos. Se destruirán ministerios, se destruirán familias, se destruirán relaciones. De manera que la lógica lo gobierna. La Torá, en vez de dominar la Torá en cambio nos enseña a expandir la conciencia desde la realidad material sensorial, escuchen muy bien, no al revés como cuando uno es egoísta, a la espiritual. Es de la material sensorial a la espiritual. Está bien, yo siento, sí, está bien, estoy razonando algo, estoy pensando en algo, pero déjame ver qué piensa. Eso es lo que yo debo hacer. Déjame ver si esta es la voluntad. No al contrario, no acomodar mi interés, mi percepción y mi querer al creador. No, eso no va a pasar nunca. Es al contrario. Es de abajo hacia arriba la cual me da a mí la percepción correcta. La percepción correcta de la realidad se da de una proyección o una expansión de mi conciencia de abajo hacia arriba. ¿Qué piensa el creador? ¿Es esta la voluntad de Shem? ¿Es este el negocio que él quiere? ¿Es esta la esposa que él quiere para mí? Debo medir
o medirme con la regla que es la Torá. En otras palabras, desde la multiplicidad hacia la unidad, desde la multiplicidad a la unidad, descubriendo cada aspecto y tendencia existente, de otra forma de revelar la armonía universal. Ahora escúchenme muy bien, yo voy a ir cerrando ya. Sí, voy a ir cerrando. Este tiempo es muy importante lo que hemos hablado. Permítame ahora dar algunos elementos importantes. Pónganme mucha atención, por favor. Ojo aquí, miren. Estamos hablando de la percepción de la realidad. La percepción de la realidad. La percepción de la realidad se conforma, escuchen muy bien, a partir de dos componentes. Dos componentes que son neurálgicos en este proceso. Aquí hay una intención muy profunda del creador cuando creó esto. Creó el juego, las reglas de juego. Y son el que percibe y lo percibido. El que percibe y lo percibido. Se ve muy bien. A lo percibido, previo, esto es muy importante, escúchame muy bien, previo a la percepción, porque hay algo previo a la percepción. Eso es lo que hay que entender. Hay un elemento previo a lo percibido. ¿Cómo se llama esto? La esencia. Esta es la esencia de todo. La esencia, hay una esencia de todo lo que existe. Todo lo que existe depende de esta esencia. Los sabios hebreos le llaman el infinito, le llaman el Ein Sof, le llaman la fuente. Él es la causa primaria. Por eso dice, en el principio creó Dios. No dice, en el principio creó Fernando. Ya esa palabra definiría todo lo que yo estoy diciendo. La realidad se percibe a través de la esencia, la causa primaria. En otras palabras, me está diciendo ese verso, Génesis 1:1, que yo no soy el dueño de mi vida, que yo no soy el dueño de esta realidad, que a mí nada de aquí me pertenece, que a mí me invitaron, me pusieron aquí y yo debo venir aquí para poder entonces conformarme a la realidad. No yo imponer mi voluntad, imponer mi entendimiento, imponer lo que yo considero por encima de la realidad. Y le voy a poner un ejemplo que el otro día hablaba con una persona. Yo hablaba con un joven brillante y él usa un término llamado identidad homosexual. Yo dije, eso es imposible. Ahora, yo no te estoy diciendo, te decía yo, que al tú usar este término, yo te estoy cortando tu libertad de elegir con quién tú quieres tener una relación. Yo no, no, eso no es mi papel, yo soy juez aquí. Ahora, ese concepto o eso que tú estás tratando de levantar no se llama identidad homosexual. Eso es una preferencia homosexual que otra cosa. Ya que la identidad de otra cosa, la identidad te la da de donde tú vienes. Nosotros tenemos la identidad de nosotros, de que nosotros somos hijos del Creador. Ahora, definamos esto correctamente. Yo le dije, identidad homosexual y otra cosa. Ahora, porque yo le decía, porque yo tenga una identidad homosexual o una elección, una preferencia homosexual, no significa que que ese concepto, aunque yo tenga la libertad de hacerlo, de preferirlo, ese sea el ideal de Dios. Eso es lo que hay que entender. Una cosa es cómo yo percibo la realidad y una cosa es cómo es la esencia de la realidad. Para poder percibir la realidad correctamente y yo por poder proyectarme en ella satisfactoriamente, yo necesito conectarme a la esencia, a las reglas de juego, a los lineamientos que el que creó toda esta realidad planteó cuando la creó.
Me sigue ahí, mi amado, escúcheme muy bien. A lo percibido previo a la percepción se le llama esencia. En hebreo es atzmuto, se llama atzmuto. Esto es muy importante. Y a los que perciben, quienes alcanzan ciertos grados de su esencia, se le denomina alma. Eso fue lo que el Señor sopló cuando le sopló el aliento de vida a Adán. A un cuerpo inerte de la tierra le sopla aliento. En ese aliento estaba el Selem y el Demiut del Eterno. Ciertas características elementales y primarias con la cual Adán iba a percibir la realidad que el Señor le dio esa alma. Es a través de esa alma y de las capacidades de esa alma que yo me relaciono con esa esencia, pero que también tengo que entender que tengo ciertos elementos de esa esencia. Esto se llama en hebreo, para que usted me entienda, neshama. Por tanto, respecto a sí misma, esto es lo que yo quiero decir, respecto a sí misma, la realidad es una. Mi percepción es otra. Mi percepción puede ser correcta o incorrecta. Depende de mi actitud, como ya hablaba. Depende si me conecto. ¿Qué es la actitud? Dependiendo si me conecto a la intención del Creador, a lo que Él pensó antes de que yo percibiera eso, y que Él pensó que yo percibí correctamente, ¿cómo yo me asocio a eso? ¿O elijo la voluntad del Eterno o no? La actitud. Por tanto, la realidad es totalmente independiente a como usted la perciba, ya que la realidad tiene un sello de la esencia, del atzmuto que creó todo, de donde todo procede. O no sé si tú me estás entendiendo. Los cambios son experimentados por el que percibe. La conciencia temporal espacial de la realidad es una forma de percepción que surge con el hombre. No es un evento que viene con la esencia o que es parte de la esencia, sino que es producto de la creación humana. Porque depende de mi elección, de mí, y que mi elección depende de mi percepción. Qué lindo es esto. Esto es tan sencillo y tan entendible como cuando usted suma 2 por 2, 2 más 2, a que le dé 4. Cuando usted suma 2 más 2, no le da 5, le da 4. De manera que usted no puede discernir, percibir la realidad en términos temporales o espaciales. No, tiene que abordarlo desde la perspectiva eterna, desde la perspectiva de la esencia. Es por eso que el Eterno dice, ya que la realidad es una, como yo dije, y cuando si la realidad es una, no, y aunque sea una, no opera cambio en la esencia. La realidad que él creó no le cambia a él su esencia. Es por tanto que la Biblia nos dice, en un versículo dice, yo, Yud, Hei, Vav, Hei, dice, no cambio. Soy inmutable. Tu percepción de la realidad no cambia quién soy. Qué lindo es eso. Ahora, él te dio la opción de tú percibirla correctamente o percibirla incorrectamente. Ahora, ¿cómo yo la abordo? No en términos temporales, no en términos espaciales, porque esto es parte de la creación del hombre, de la humanidad. Surge con el hombre. No, yo tengo que abordar esto de donde procede la realidad, que es la esencia prima de eso. Es la trascendencia. ¡Wow! ¡Qué lindo es esto! Entonces, métame cerrando ya, que esto es muy importante. Todo lenguaje
de la sabiduría de la Torá se refiere a diferentes formas en que la Neshama, o sea, el intelecto humano, el nivel más alto de proyección con la realidad, puede aprender, puede asirse, puede agarrar la plenitud de la luz del Creador. Ya que de la esencia del Creador, cuando dijo en el principio creó Dios, cuando todo se creó, Dios sea la luz, esa luz salió de él. El punto central de la existencia es la luz, que significa revelación, significa orden, significa muchas cosas. Significa información, significa salud, significa crecimiento. Cuando usted recibe luz del Creador, usted comienza a florecer. Es igual que una planta, y nosotros somos simbolizados con plantas y árboles. Cuando le da el sol, mi amado, florece. Uno de los elementos que hace que una planta, un árbol florezca y dé fruto abundante es la luz del sol. Esa es la misma tipología aquí espiritualmente hablando con nosotros. Por tanto, la plenitud de la luz es la esencia de la realidad manifiesta. El punto central de todo es recibir luz, pero para poder recibir luz, ya que esa luz es manifestada, la plenitud de esa luz es reflejada, es diseminada a través de la esencia de Dios. ¡Qué lindo! Pero hay alguien que se llama nosotros, la humanidad, que recibe, somos como así decirlo, un recipiente de esa luz. Ahora, ¿cuál es la clave para poder recibir luz del Creador tal cual Él ha deseado? Que usted desee con todo su corazón. Ya que la luz es se refiere al concepto de lo recibido, mientras que el recipiente, que es usted, se refiere al deseo, escuche bien, de recibir la luz infinita. ¿Está usted dispuesto a eso? ¿Se acuerda usted que el primer día Dios nos enseña un principio importante? Usted debe recibir luz, no oscuridad. La luz es literalmente lo percibido. ¿Cuánta percepción de la luz tú tienes? Eso es basado en la actitud que tú tienes y en el deseo profundo, ya que el deseo de recibir la luz del Creador producirá una demanda que ya está establecida desde antes de la creación. Ese es el sistema que Dios estableció, mis amados, para poder percibir correctamente la realidad. Por tanto, la luz y el deseo de recibir del recipiente surgen y emanan de la esencia misma del Creador. Pablo lo dijo de una manera en una ocasión. Él dijo, el Eterno es el que hace el querer como el hacer. Escúcheme muy bien, mi amado. Por tanto, antes de que haya recepción o percepción de luz, ya el Eterno había declarado, había establecido dentro del sistema que él estaba tratando de establecer, que la demanda del deseo iba a ser satisfecha y ya estaba ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, antes de crear todo, antes de que hubiera transmisión y recepción, conocer y conocido, conocer y conocimiento, perceptor y percibido, ya estaba la demanda establecida, ya estaba la ley establecida, el ordenamiento de la esencia misma, de la esencia misma que es el Creador, cuando él hubiera creado o cuando él fuera a crear toda la realidad en la cual vive. ¿De entender, mi amado? Escúcheme muy bien. Por tanto, el deseo produce una demanda, activa principios eternos que vienen de la esencia. Por tanto, cuando el deseo produce la demanda, usted recibe luz. Ahí se crea, Dios mío, la correcta percepción de los principios eternos que Dios estableció. Por eso la Torá dice, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. ¿Quién es esa luz? La luz del primer día. Ya se sabe quién es.
todos los rabinos y todos los maestros cristianos, todos afirman que literalmente esa luz del primer día es el Mesías. Es a través del Mesías que tú y yo podemos ver la luz del Creador y por eso podemos percibir correctamente la realidad. Permítame dejarlo hasta aquí. Yo voy a seguir elaborando ciertos principios más en las próximas clases. Será el lunes que viene. Gracias por estar ahí. Espero que estas palabras, la percepción de la realidad, esta charla, esta conversación, espero que haya servido de gran bendición. Realmente mi pregunta hoy, ¿desea usted luz? Esta es la pregunta hoy, ¿desea luz? La clave es el deseo profundo de conectarse a esa luz. Cuando eso sucede ya se activa lo eterno, una ley espiritual de la misma esencia, establecida por la misma esencia, la esencia de la creación, y se manifestará aquí en esta dimensión de lo terrenal. Que el Eterno me los bendiga, mis amados, y que los guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes, y que el Señor les conceda shalom.